Capítulo 11. Corazón humano. Ira, codicia e ignorancia. Cualquier salida del Tao contamina el espíritu. La cólera es una salida, la resistencia es una salida, el ensimismamiento en uno mismo es una salida. Lao Tse. La estación de tren estaba tan concurrida de almas viajeras como la panadería lo estuvo una vez de hormigas con el cambio de clima. Último día de septiembre. Amador había decidido en el último momento que el tiempo que tenían juntos mientras los abuelos cuidaban de los niños la acompañaría a casa. Esta vez no la dejaría sola. Caminaban de la mano hacia la vía en que viajarían durante 8 horas hasta llegar a Torre del Mar. Era temprano y las frías temperaturas otoñales hacían patente el fin del verano. Alma había leído en algún lugar que las energías de aquel año se correspondían con la cita bíblica acerca de los humildes que heredarían la tierra. El tiempo de cosecha para los mansos de espíritu se abría paso. Era época de recogida de frutos luminosos para quienes se habían cultivado en el mundo de paz. Ella sintió que aquel encuentro con Amador era manifestación de los regalos divinos. Las energías densas que los habían separado hasta entonces se había aligerado. Una nueva forma de relacionarse estaba brotando entre ellos. Comprensión, palabras suaves, compasión, tolerancia, amor. Eligieron un vagón que estaba vacío y que de forma misteriosa permanecería así durante todo el trayecto, como si viajaran en una dimensión paralela por la que no transitarían ni siquiera los revisores del tren. Se sentaron junto a un gran ventanal en una zona con mesa para 4. Colocaron sus mochilas en la estantería superior del vagón y dejaron vacíos los asientos que tenían delante, como si los niños viajaran con ellos. 4. Así era como el destino los había unido, siendo 4. Un número que se había hecho especial para Alma, símbolo de completitud, de familia espiritual, de perfección de un plan superior para la expansión del amor, donde había cabida para todos los seres que quisieran formar parte de él. Alma. Amador la miró y le dio la mano. Gracias por hacer posible este encuentro. Gracias por estar aquí, le sonrió ella. El tren se puso en marcha con dirección a la Costa Dorada. Pasaría por Guadalajara, Zaragoza, Tarragona, incluyendo multitud de pueblos. A Alma le habría gustado ver a los niños, pero aún no era el momento. Al dejar atrás Madrid, pronto se abrió ante ellos un paisaje verde lleno de árboles y ríos. Las águilas sobrevolaban los cielos, las cigüeñas preparaban sus nidos, las mariposas bailaban entre las amapolas de los trigales. Alma se había mentalizado para guardar quietud y permitir que Amador pudiera expresarse después de tanto tiempo desaparecido. Ella se había mostrado siempre transparente, quizás más de lo necesario desde el punto de vista del sabio justo medio. En cambio, él tendía a mantenerse incomunicado, por más que ella percibía el gran mundo interior que lo habitaba y el sufrimiento que le ocasionaba no compartirlo. De nuevo, polos complementarios frente a frente en busca del equilibrio interior, a través del tambaleo y la fascinación que les despertaba lo opuesto del otro, y que a la vez albergaban en sí mismos, como el yin y el yang, el introvertido hermetismo mental de él, la extrovertida locuacidad emocional de ella, un misterio el uno para el otro. Ella estaba en calma y presente, sentía la mano de él en la suya con tal intensidad que el contacto amoroso de la piel llegaba hasta su corazón. Lo miraba apreciando el momento y observaba todos los detalles de que era capaz. Su cabello cortado, su cara recién afeitada, sus ojos brillantes, sus orejas de lobo con rasgos élficos, su nariz redondeada, sus labios serenos que seguían inamovibles. «¿Cómo estás, Amador?» Él la miró y luego posó la vista en sus manos enlazadas. Sonrió, pero en el acto la sonrisa se disolvió con el agua de sus lágrimas. Alma apretó su mano con suavidad y él no logró romper el silencio hasta recuperar la calma. Al verte llegar hoy, tu imagen me impactó. De nuevo, me sentí como una polilla frente a un faro de luz. El corazón abierto de Amador dio paso a los mundos que los habitaban y los unían desde tiempos inmemoriales. 2 dragones, macho y hembra, blanco y negro, sobrevolaron el tren y pasaron volando fugaces por su ventana. Los animales de poder alados iniciaron una danza generada por los jóvenes a través de movimientos de cercanía, alejamiento, esperanzas, miedos, alegrías, tristezas y un inmenso cofre lleno de las sombras y luces vividas desde el origen de los orígenes. Desde nuestra separación no he logrado sonreír de verdad, rompió él en un llanto que trató de controlar para poder hablar. La vida me pesa, Alma.
Avanzo con lentitud, esfuerzo, monotonía. En cambio, contigo, la vida es vida. Ella recordó que una vez él le había dicho que era momento de hacerse fuerte por sí mismo, que con ella sentía que flotaba, pero que debía lograr salir del abismo él solo. Por sus palabras supo que aún no lo había logrado y aquello la apenaba, por él y porque era signo de que aún no era tiempo de unir sus caminos. Tan solo podía apreciar y agradecer aquel viaje juntos sin saber cuándo volverían a hablar, a verse, a abrazarse de nuevo. El dragón blanco dejó caer ríos de lágrimas sobre los campos de olivos. El tren y las ventanas se mojaban como si estuviera lloviendo. Alma miró a la dragona y ésta se enlazó con el dragón, cobijándolo en un abrazo. A través de la piel transparente del animal podía verse cómo su corazón sangraba. Ella lo comprendía y sabía cómo acogerlo porque había vivido lo mismo. Dos seres que se aman y aún no pueden estar juntos viven en melancolía cuando están separados hasta que se unen con el propio ser, que es el ser del otro. Añoranza, tristeza, vacío, así es gran parte de la vida de las llamas gemelas y de todas las almas que se aman para quienes aún no ha llegado el tiempo sincrónico de la unión terrenal. Amador seguía llorando. Alma nunca lo había visto así. Al fin abría su corazón y expresaba lo que sentía. He pasado una época oscura muy difícil, Alma. No me permití llorar durante mucho tiempo. El amor que nos une es lo que había esperado siempre, lo que tanto me faltó, lo que tanto necesité. La dragona miraba a su dragón con corazón compasivo. Ella nunca se separó de él, pero él dejó de volar a su lado porque no sabía cómo seguir volando juntos, con tantas cargas frente a los vientos huracanados que los embestían. Si bien la dragona lanzó su fuego en el pasado, queriendo derretir el corazón de hielo del dragón, sin conseguir nada más que poner aún más de manifiesto el miedo que ambos tenían de volver a sufrir tras una vida sin apenas descanso para el dolor, en el presente ella había curado grandes heridas y podía cogerlas de él. Con su estrella del alma cada vez más luminosa, comprendía que el dragón no había conectado con sus recursos para superar los obstáculos que los separaban, que no había visto los lazos invisibles que lo ataban al pasado y a las tragedias de su linaje, que no sabía cómo traer el paraíso que los unía al jardín terrenal donde al fin se habían encontrado, y que por ello dejó de batir las alas en su vuelo conjunto con gran pesar de su alma buena. En sus lágrimas veía cuánto la amaba y cuánto había sufrido por no poder vivir el gran amor con el que al fin la vida lo recompensaba poniendo un bálsamo a las heridas de una existencia tortuosa. Lo inesperado para ambos, dragón y dragona, había sido que aquel amor no solo llegara para activar el paraíso de la esencia espiritual que eran, sino también el averno de dolor que habitaba en lo más hondo de sí mismos. Heridas desconocidas por causas secretas que se desvelaron cuando el espejo de la verdad se presentó ante ellos con forma humana. Hombre y mujer a quienes daba vida la misma alma. Es lo que me rompe, no haber podido traer nuestro amor a este mundo. Ella le daba espacio para expresar y liberar sus emociones. A la vez le seguía chocando que él hubiera dado por perdida la oportunidad de vivir su amor. El mundo, y sin ir más lejos, su propio interior, estaba lleno de recursos para abrir camino a los obstáculos que se interpusieran en el libre fluir de la luz. Pero en aquellos tiempos, Amador aún no lo recordaba, ni tampoco lo había experimentado en su vida, por lo que no tenía esa fe de quien ha testimoniado los milagros del amor. Alma agradeció que él la acompañara en su viaje de regreso a casa, una oportunidad de tiempo a solas para conversar, curar y abrir camino. Mientras lo escuchaba, sintió crecer su compasión hacia la parte vampírica de Amador que una vez succionó su luz, el lobo que destruyó su corazón, el hombre que rompió su promesa de amor. Era el reflejo de la compasión hacia sí misma ante su espejo del alma. Necesitamos madurar, despertar, confiar en el designio divino, pensó ella. Cada etapa del proceso requiere ser superada con las lecciones aprendidas. Cada karma que nos separa debe ser resuelto con el poder del arrepentimiento sincero y la transformación. Cada prueba merece ser agradecida como cultivo concedido por el Gran Espíritu para nuestra elevación. Al encontrarnos, mi vida empezó a activarse de nuevo, Alma. No creí que algo así pudiera estar reservado para mí. Seguí haciendo paso a las palabras entre el llanto entrecortado que no cesaba. Ella le ofreció un pañuelo. Él estaba en un estado de trance curativo y siguió hablando y hablando más de lo que había hablado jamás de sus sentimientos hacia Alma. ¿Por qué nunca me dijo esto? ¿Por qué no me habló de su amor? ¿Por qué no lo mostró con hechos?, se preguntaba. Porque así lo pactó vuestra alma unida conmigo en los cielos, le contestó de improviso el Gran Espíritu.
¿Para qué, padre?, se dirigió a su Madre Divina, esta vez en su forma masculina. Para impulsarte a encontrar el amor, la familia y el hogar en ti misma, más allá de cualquier circunstancia externa. Y qué mayor prueba que experimentar el desamor del ser que a la vez eres tú misma. Ese es el gran regalo del encuentro con la llama gemela en la tierra, el espejo absoluto de uno mismo como guía directa de retorno al ser. Alma tembló con aquel mensaje y se acercó a Amador para abrazarlo. Él también se aproximó a ella y, mecidos con el traqueteo del tren, se quedaron dormidos, sostenidos por sus cuerpos enlazados. El dragón y la dragona se abrazaron girando entre ellos hasta cerrar el círculo del yin-yang que formaban y quedar fusionados como una bola de luz que se expandió por el cielo azul. Un frenazo repentino del tren los despertó de golpe, haciéndolos chocar contra la mesa que tenían delante. Amador miró por la ventana y solo alcanzó a gritar: ¡Escóndete, Alma! 3 vampiros rompieron los cristales del vagón en plena luz del día. Ella, lejos de huir, se puso en guardia junto a él. «Esta batalla no es asunto tuyo, ¡aparta!». Un vampiro lleno de ira la empujó contra la pared del espacio entre vagones y Alma cayó al suelo. Amador fue hacia ella sin perder de vista a los vampiros. Sus ojos se enrojecieron por una rabia desconocida que iba más allá de lo que estaban viviendo. Era un poder destructivo ilimitado que se alimentaba del dolor de sus ancestros. Imágenes de guerras en el país se agolparon en su mente, muertos en el campo de batalla, sangre y lágrimas, viudas y huérfanos. Familias rotas, sociedad dividida, semilla de rencor que brotaría avivada por aguas impuras y fuegos enardecidos en la posteridad de los tiempos que Alma y Amador vivían en una España de corazones separados, tan desunidos como lo habían estado ellos, quienes a pesar de ser familia, alma unidad, un único ser como uno son todas las almas del mundo, aún no habían logrado convivir en armonía bajo las leyes invisibles del amor. Alma se levantó del suelo ayudada por Amador. El vampiro de piel rojiza y ceño fruncido sonrió con malicia. «Él es nuestro corazón de ira», exclamó Alma. «¿Qué quieres decir?». Amador se puso de nuevo en guardia. Protegería a Alma con su cuerpo y con su vida si fuera necesario. «Este vampiro es la proyección de nuestra ira, de nuestro rencor. Alma, las energías que nos han estado separando van más allá de lo que podemos imaginar», comprendió Amador. «Son karmas históricos seculares, milenarios, más grandes que nuestras fuerzas humanas». Alma sintió en su corazón la ira visceral de huérfanos abandonados, la ira contenida de mujeres sometidas, la ira depresiva de víctimas de guerra. Amador sintió la ira oculta de niños y niñas abusados, la ira violenta de hombres despreciados, la ira culpable de verdugos de guerra. «Esto es demasiado para nosotros, Alma. Necesitamos la ayuda de Dios». Amador pronunciaba cada vez más aquella palabra sagrada que tanto se había resistido a decir en el pasado. Dios. El vampiro se lanzó hacia ellos con la intención de separarlos para que no hablaran entre ellos y volvió a gritar a Alma: «Esta batalla no es asunto tuyo. Él es yo y yo soy él. Por supuesto que esto es asunto mío». Alma esquivó el golpe del vampiro, cuyo puño quedó incrustado en un asiento del tren. Los demás vampiros se levantaron de los asientos desde donde contemplaban la escena con comodidad y empezaron a revolotear riendo con sorna. El vampiro rojizo les lanzó fuego desde la boca y el vagón empezó a arder en llamas. Alma y Amador corrieron hacia el siguiente vagón, que estaba vacío, e hicieron lo mismo hasta llegar al último, con lo que pudieron comprobar que no había nadie, ni siquiera un conductor, en todo el tren. El paisaje de la España otoñal se convirtió en un infierno en llamas. El vórtice del tiempo se aceleró hasta situarlos 2 semanas después, donde una sentencia judicial pondría en pie de protesta a miles de personas y daría lugar a enfrentamientos sin igual. El tren parado seguía en llamas, como ardía la ciudad de Barcelona, en las mismas condiciones que se encontraban ellos, rodeados de destrozos y también heridos, luchando por sobrevivir ante el ataque de la oscuridad que enfrentaba a los corazones. Cuando ya no les quedó otra salida, los jóvenes saltaron desde el vagón hasta la tierra que conducía a unos campos de almendros, justo antes de que el tren estallara y lanzara una humareda que alcanzó el más alto cielo. «Vuestro destino es mío», el vampiro gris escupió saliva negra. «Es el vampiro de la codicia, Amador». «Sí, Alma, es el reflejo de nuestro corazón». Amador pensó en las veces que el miedo empequeñeció su corazón y lo arrinconó en el egoísmo, el materialismo, las apariencias para ocultar vacíos conscientes e inconscientes. «Mío, mío, mío, mi valor es lo que tengo. Falso». Alma también observó su propio corazón codicioso.
los deseos de tener una familia, los deseos de tener hijos con Amador, los deseos de tener un hogar juntos. Tener. Mi valor es lo que construyo. Falso. Deseos materiales de él, deseos emocionales de ella, energías masculinas y femeninas esclavizadas por el deseo de tener, que se reenfocaban en el valor de ser y la libertad de la esencia. No existen vacíos que llenar, porque la luz del ser es perfecta en su vacuidad, les dijo el Gran Espíritu. Vuestra alma os ha guiado a vivir esta experiencia de vida para alcanzar el desapego de los deseos humanos, pues no hay nada que anhelar. Todo lo que se puede tener, ya lo sois, porque sois amor. Suelto mis deseos, me libero y me abro a mi destino verdadero. Gran Espíritu, me entrego a ti para hacer tu voluntad. Por favor, muéstrame el camino para unir mi libre albedrío con tu más elevado designio. Guíame a ser uno contigo, oró Alma. Amador sintió los pensamientos de ella y se unió de corazón a aquel rezo, que se hizo conjunto a través del alma que ambos eran. El vampiro gris, con cuya codicia, resistencia a lo que es, había ansiado crear los destinos de los dos jóvenes a su antojo, empezó a reducir su tamaño hasta quedar convertido en una mota de polvo entre las piedras. Al ver que su hermano desaparecía, el vampiro de la ira se lanzó hacia ellos con la intención de succionar sus energías hasta dejarlos sin vida. Llamó a su otro hermano para que lo ayudara, pero aquel parecía no comprender. Estaba absorto, ensimismado, como si 1000 vendas en sus ojos le impidieran ver. La inutilidad de su hermano encendió aún más su ira, que lo dirigió hacia Amador con una estrategia de atacar primero a la presa fuerte y musculada. Alma quiso protegerlo y el vampiro aprendió la mayor lección de su vida. No hay nada en el mundo más fuerte y poderoso que el amor. Al clavar sus colmillos en el corazón de Alma, la sangre pura de ella inundó de luz el cuerpo del vampiro, que no estaba preparado para integrar aquella vibración energética. Eso lo desintegró como si fuera la estela brillante de una estrella fugaz. Amador cogió a Alma, que se había desmayado, frenando así su caída. La apoyó con suavidad sobre la tierra antes de verse enfrentado al último de los vampiros. «Sois tan ignorantes como yo», rió el negro ser. «Mi mundo y yo somos tan oscuros como vuestro mundo y vosotros. No hay luz en los corazones temerosos y necios», rió de forma grotesca. «Ya no existes para mí», exclamó Amador, consciente de la energía que aquellos vampiros internos les habían libado hasta entonces, bloqueando la expresión del ser. «¿Acaso no has visto cómo tu hermano se ha convertido en luz con el ataque a mi amor?», miró hacia Alma, que acababa de incorporarse con sus vitales energéticas en perfecto estado. «¿Ya no existo? Entonces, ¿quién soy? Y si ya no existo, ¿cómo es que existo?». El vampiro miraba sus manos negras sin comprender cómo podía seguir existiendo si aquellos a quienes reflejaba habían retirado gruesos velos de ignorancia en su mirada. Amador sonrió a Alma y sintió tal compasión por aquel ser perdido que no pudo evitar abrazarlo de corazón. «Ya no existes como vampiro de consciencia ignorante. Ahora puedes ser quien realmente eres». «¡Soy una mariposa!», empezó a reír mientras sus piernas y brazos negros se convertían en alas de colores. La mariposa revoloteó alrededor de Alma y Amador con sonrisas musicales y se despidió de ellos mientras volaba hacia los almendros junto a otras mariposas entre las que se hallaban sus hermanos. Los dos jóvenes suspiraron. Estaban agotados por la transformación física, emocional y espiritual que habían vivido en tan poco tiempo. Habían dado un paso más para trascender la ira activa y pasiva cuando los polos opuestos chocaban. La codicia de tener para llenar vacíos del ser, la ignorancia de olvidar que solo el amor es real. Se abrazaron para recargarse de energía por primera vez con aquel fin. Tercera semana desde que subieron al tren. Los Coramor habían llegado caminando hasta el hogar de Alma en tierras catalanas. Manifestaciones, violencia y temporal climático inesperado que acabó con muertes, desapariciones, inundaciones y destrozos desoladores. Mundo de paz, llénanos de sabiduría. Mundo de paz, guíanos a la armonía. Mundo de paz, despierta en nosotros, rogó Alma en silencio mirando a los ojos de Amador que oraba junto a ella, siendo uno en intención, voluntad y dirección. Cuando el vendaval y las lluvias torrenciales cesaron, Alma y Amador cayeron rendidos en la pequeña cama de ella. Se quedaron acurrucados como si fueran un solo cuerpo y el mundo de ensueño los llamó para reconstruir el mundo tras el diluvio, como una vez hizo su amigo Matusalén en la puerta del tiempo. Esa misma puerta mágica que los instaba a vivir el presente los condujo de nuevo al pasado, como si nada de lo vivido desde que subieron al tren hubiera sucedido, más allá de palabras, lágrimas y abrazos de consuelo. No obstante, ambos sentían la curación de los dragones fusionados.
la reconciliación con los vampiros de la ira, la codicia y la ignorancia, la compasión hacia los bandos de población enfrentada por heridas provenientes de un antiguo pasado. El amor siguió su curso entre ambos y la luz, que creció como abundante cosecha, favoreció que los enfrentamientos humanos y el temporal del cielo fueran más suaves de lo que habrían llegado a ser cuando se dieron en el mundo físico. La apertura de corazón de Alma y Amador movilizó la energía de los libros que trataban de la historia legendaria de los Coramor del mundo. Una hada bailarina, amiga de Alma, que había leído el primer libro y soñó llamar a su hija Dara, la belleza asiática de Bombay, amiga de Pacífico, que había superado la lepra gracias al amor de los aprendices de la Puerta del Mundo, pidió a Alma decenas de libros para llevar a su tribu de hadas, elfos y duendes bailarines. Aquella hada era pura y poseía la virtud del amor filial. Cuidaba de sus padres y difundía el amor en el mundo bailando conectada con su ser, don al servicio de la humanidad, alas en la tierra, alegría, bondad. Amador había regresado a Madrid, ya no estaba desaparecido, pero la comunicación volvió a ser frugal. Alma comprendió que a él aún le quedaban etapas del pasado por cerrar hasta confluir en el futuro que soñaban juntos, y que en el tiempo que aquello le llevara estaba destinada a seguir avanzando en su camino, en aprender a vivir en paz y alegría más allá de las circunstancias, y en ser feliz con los pequeños y grandes regalos de la vida. Seguía unida en matrimonio con su llama gemela, un hombre desconocido de quien tan solo sabía lo que intuía a través de la energía, ciertos datos mundanos y algunas confidencias que él le había revelado. Su gran sostén en aquel tiempo de incertidumbre seguía siendo el Gran Espíritu, la fe en el amor que los unía y la fuerza para seguir adelante con el plan de la misión. Era consciente de que aquella no era una relación convencional y que en nada podía cuadrar con los patrones sociales establecidos. Vivía un vínculo único para la potenciación en el despertar del alma y la reconexión con el ser, y cada mínimo detalle sucedido entre ellos formaba parte de aquel proceso evolutivo. La joven era consciente de que tras el reencuentro con Amador, ambos habían crecido más que a lo largo de toda su vida. Habían actuado como activador el uno para el otro y cada vez eran más ellos mismos. Por más que la vida hubiera separado sus caminos, seguían evolucionando unidos en la distancia. Y no solo eso, sino que habían logrado acceder a la cámara secreta del amor incondicional, donde a pesar de no haber abierto aún el cofre del tesoro que contenía el manantial del amor puro y eterno, habían sido capaces de seguir amándose con toda el alma y comprenderse con toda compasión, sin importar cuánto daño se habían generado el uno al otro por su simple condición de perfecto espejo mutuo. ¿Qué mayor regalo podían esperar? Ninguno. Seguir caminando la nueva vida que se abría ante ellos por el simple hecho de haberse reencontrado, lo era todo en aquel mundo agonizante que clamaba por la realización de las misiones de amor. No solo de las llamas gemelas, sino de todos los Coramor descendidos al planeta para la gran salvación de la humanidad. Mi amor, te amo, eres libre, veo tu grandeza. El calor del antiguo nido no llenará tu alma, y aunque el vuelo a tu verdadero hogar te genere frío de incertidumbre y miedo, el despliegue de tus alas te infundirá valor. Eres luz, brilla mi amor, por ti y por el mundo. Alma se liberaba cada vez más de los deseos que la habían atado con lazos energéticos a Amador, parvos anhelos que se perdían en el olvido transformados en paz interior. Mundo de ensueño, mensajes del gran maestro iluminado desde el templo de luz del cielo, amor celestial, chispas de energía dármica revitalizando flores de loto en el corazón. El sufrimiento kármico de este tiempo tiene una función beneficiosa para las almas porque amplía el corazón y lo prepara para abrirse a elevados niveles de amor y compasión. Le habló el sabio maestro con voz suave y reposada. Alma sentía con el corazón agradecido por el compartir sagrado de aquel santo iluminado. El alma unidad tiene un destino guiado por el cielo. El sufrimiento experimentado por ambas polaridades, hechas hombre y mujer, el uno para el otro, obedece a un propósito de elevación del alma, desarrollo de dones y despertar de virtudes para realizar la misión global pactada con el Gran Espíritu, en colaboración con el Grupo Álmico Mundial de Coramor Practicantes del Camino de la Verdad. Alma conocía el contenido de aquel mensaje, pero volver a escucharlo de la voz y el corazón del gran maestro iluminado despertó energías dormidas que empezaron a vibrar por todo su ser. En vuestro caso, Alma y Amador, el sufrimiento y el dolor os han preparado para un nuevo encuentro, fortalecidos. Estas palabras hicieron pensar a Alma en las raíces hondas y poderosas del árbol que sentía que ella y Amador estaban construyendo sin pretenderlo, tan solo siguiendo los pasos que sentían caminar, un árbol indestructible con fruto de amor imperecedero.
En este tiempo de caminos separados, cada uno está viviendo el crecimiento necesario para su propia ascensión. Vuestro vínculo es eterno en el mundo celestial. Puedo contemplar su luz y maravillarme con ella tanto como con la presencia de Dios en mi corazón, porque es la misma luz. Amador se hizo visible para Alma en el ensueño. Había estado ahí desde el principio, escuchando los mismos mensajes que eran para ambos, pues eran uno y siempre lo serían. Plumas de ave fénix llenaron de luz dorada la imagen que presenciaban. La melancolía y la añoranza que sentís el uno del otro son solo estados humanos pasajeros que os impulsan a avanzar hacia la fusión terrenal. Los dos amantes del ensueño se dieron las manos sin dejar de mirar a los ojos del maestro. Alma, aunque Amador no pueda contactar ni comunicarse contigo como quisiera, ten presente que te ama. Piensa en ti como el constante respirar, pues vives en él como él vive en ti. La joven miró a Amador y él asintió a las palabras del maestro. Lágrimas doradas brillaron en las pupilas que los espejaban. Cálidas palabras de sosiego para ella, cual bálsamo de la verdad. Amador, ella respeta tu tiempo y tu espacio, y también te piensa, te vive y te incluye cuando alumbra la visión y aspiración de un destino luminoso. Juntos, pues nacisteis para experimentar esta vida juntos. Los jóvenes amantes, hijos de la eternidad, hicieron una reverencia al gran maestro iluminado. Este les correspondió y con un ademán de su mano y una sonrisa se despidió. Antes de finalizar el encuentro onírico, los tres se fundieron con la luz brillante que las alas de Fénix habían portado como símbolo de resurrección.